digamos, el modelo ecológico, que lo que plantea es esta interacción que tiene el individuo con el ambiente. Y Bien. ahí habla de los niveles, que son como estructuras seriadas, que no me voy a acordar, ahí, microsistema, exosistema, mesosistema y macrosistema. El microsistema es el que tiene que ver con el niño, que no sé bien cómo lo puse, ¿no? Pero es que tiene que ver con el individuo, aquel entorno, digamos, del individuo, no sé si decirlo Lo más de cercano, digamos, es personal, como... lo más cercano al individuo, claro, exactamente. Después seguía, a ver si puedo abrir la foto de lo que... sí. No estaría pudiendo acá. Después es el mesosistema. Primero está el micro, ¿sí? Claro, el microsistema es este que tiene contacto directo con el niño, o sea, la familia, lo que sería la escuela. Sí, básicamente la familia, sí. Los entornos más cercanos al sujeto, sí. Que sería como el entorno primario, digamos. Exacto. Después el mesosistema que proporciona, que tiene que ver con el microsistema del individuo y que tiene que ver con la conexión entre el maestro del niño y la familia. Esto ya hablando en términos de que el chico vaya a una escuela, ¿no? Como esa interacción, entendí yo, que tiene la familia con lo que tiene que ver la escuela. Después el exosistema, que es aquellos sistemas en donde el individuo no participa. Yo, como que esos sistemas están dentro del entorno, pero no actúa directamente con el niño. Yo pensaba en esto de la televisión o situaciones como esas. Después me puse a pensar en eso, ¿no? En aquellos aparatos como que están, pero no directamente con el chico. La que vive el individuo y también las condiciones de vida de su entorno, ¿no? Las creencias, la vivencia de cada familia, eso básicamente. Bien. Bien. Un poco, esto sería lo que sería el modelo ecológico de la discapacidad y cómo todos estos diferentes sistemas, digamos, que rodean al sujeto van teniendo incidencia sobre su discapacidad, ¿no? Hablamos de que no es solo la condición de la persona, sino cómo todo esto, si la familia posibilita o no, si el entorno, la escuela habilita o no, si hay una sociedad que es discriminadora o es inclusiva, bueno, todos esos diferentes sistemas van haciendo la diferencia en cada uno de los sujetos, y si vos tenés dos en la misma cuadra, dos personas con discapacidad que viven una al lado de la otra, sus sistemas se interrelacionan de distinta manera y cada persona va a tener un desarrollo distinto, porque de eso se trata justamente la singularidad y cómo todo esto interrelaciona. ¿Sí? Es decir, que la discapacidad no solo tiene que ver con la condición de la persona, ¿sí? con su diagnóstico, podríamos decir, o con su situación particular biológica, sino que tiene que ver con toda esta interrelación entre ese entorno que va a condicionar también ese sujeto, que nos condiciona a todos y a todas más allá de nuestra discapacidad, digamos, ¿no? Esto nos pasa a todos los sujetos, tengamos una discapacidad, digamos, depende en qué familia vivimos, qué acceso a qué recursos tuvimos, cómo se da esa situación, a qué se dedican nuestros padres, nuestra madre, con quién, bueno, todo eso va determinando quiénes somos, ¿no? Lo que se suma a esto es que cuando hay una persona con discapacidad atraviesan además un montón de situaciones de acceso, de cuál es la concepción que la sociedad tiene sobre la discapacidad, en qué etapa histórica estamos, por eso venimos viendo los paradigmas, ¿no? Digamos, estamos en un momento en el que se considera la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Pero sabemos que por lo bajo siguen coexistiendo los modelos anteriores que consideran a la discapacidad como algo menor, como una deficiencia, como algo malo, o como un castigo, o como un ángel del cielo. Entonces, esto atraviesa absolutamente a ese sujeto y a su entorno, ¿sí? Y por ende determina o condiciona, no determina, pero sí
un poco moldea o condiciona o puede condicionar cuál es la vida que va a tener esa persona, ¿no? Entonces, digamos, cuál es la posibilidad de desarrollo que va a tener esa persona, ¿sí? Acá, no sé si alguna de las chicas que están conectadas, ahora igual, más allá de esto, de este concepto del modelo ecológico, lo que yo planteaba era que también otra de las chicas lo puso más o menos lo mismo en relación a esta interrelación entre los sistemas. Lo que yo les preguntaba tenía que ver con la interacción entre las condiciones de una persona y el contexto, ¿no? Digamos, ¿cómo se da esta interacción o entre el sujeto y estos distintos sistemas, podríamos decir, ¿no? Un poco tiene esta complejidad que estamos analizando con estos términos, pero bueno, yo, digamos, acá otra de las compañeras que no sé si está conectada, puso esta imagen hablando del enfoque del concepto de discapacidad intelectual, que esto lo vamos a ver después que veamos la CIF, vamos a analizar en profundidad el concepto de discapacidad intelectual. ¿Alguna otra que quiera compartir lo que vio, lo que leyó del texto de la Organización Mundial de la Salud, del concepto de discapacidad para la Organización Mundial de la Salud? No sé si está... Mélida, ¿estás conectada? ¿Quieres acá comentar sobre tu intervención acá en el foro? Digamos, todas estas cuestiones, estos 4... Profe, se me cortó y no llegué a escuchar qué fue lo que preguntó. Ay, no te escuché nada, Agustina. No, preguntaba si alguna más, si está, bueno, Nélida la veo conectada, si quiere comentar sobre esta intervención. Digamos, todo eso tiene que ver con los factores de contexto, ¿sí? Pensemos que la Organización Mundial de la Salud lo que nos plantea es una interrelación entre la condición de la salud de la persona, ahora vamos a ver un cuadrito en el que lo explica, y la relación con esos factores contextuales, ¿sí? ¿Qué más dice el texto de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién lo leyó? ¿Están ahí? ¿O me corté yo? ¿Se cortaron ustedes? ¿Están ahí? Hola. ¿Están ahí o se fueron todas? Estamos acá, profe. Ah, Yo bueno, la bueno. verdad vengo atrasada, así que no le quiero mentir. Vengo muy atrasada con todas las materias. Bueno. En la tercera hojita está este cuadro. A ver si se ve. A ver si puedo poner acá. Que un poco esto trata de explicar un poco cuál es este concepto, esta interrelación entre estos conceptos para la Organización Mundial de la Salud. Es importante poder detenernos a pensar, a sacarnos las dudas sobre esta conceptualización, porque para que podamos entender bien el concepto de la discapacidad intelectual es importante tener claro el concepto de la discapacidad, ¿sí? Para poder después aplicarlo a la discapacidad intelectual. ¿Lo vieron este cuadro? ¿Alguna que tenga por ahí a mano el texto, que lo quiera mirar, que lo quiera abrir? Fíjense en este cuadro qué lugar ocupa la condición de salud de la persona, ¿no? Acá está acá. No sé si se ve la flechita. Esto sería la condición de salud, ¿no?, de la persona. Antes, lo que venimos viendo, analizando en los modelos anteriores, la discapacidad se definía por el diagnóstico de la persona, ¿sí? Por su diagnóstico.
por la condición de salud de la persona, no solo se definía por la conceptualización, por su deficiencia, podemos decir, ¿sí? En la clasificación que está utilizando ahora, la condición de salud, por supuesto que integra la conceptualización de la discapacidad, pero ocupa este lugar, ¿no? También va a depender de cómo la condición de salud interrelaciona con los factores ambientales y personales, que son los que están acá abajo, ¿sí? Y esta conceptualización, la parte de condición de salud, que puede ser un trastorno, una condición con la que la persona nace, ¿sí? O puede ser una cuestión adquirida por un accidente, por una enfermedad, ¿sí? Y fíjense que habla de condición de salud, ¿sí? No habla de un estigma o de una marca, sino de una condición de la persona, algo que da información sobre la persona, pero que no la define como tal. Si habla, es una condición de la persona. Entonces, esta condición de salud podemos analizarla con estas tres categorías, ¿sí? Por un lado, las funciones y estructuras corporales, ¿sí? Que tiene que ver con estrictamente lo orgánico del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en una persona con discapacidad auditiva, ¿qué parte del cuerpo, hablando estrictamente biológica, está afectada? ¿Sí? ¿A dónde está alojada, digamos, en qué parte de su cuerpo está alojada su deficiencia? ¿Qué se les ocurre? En la audición, en el oído. En el oído, ¿sí? Ahí va la parte estrictamente orgánica, biológica, ¿sí? Y acá vamos a hablar de las actividades, ¿sí? ¿Qué cosas puede o no puede, ¿no? ¿Por qué cosa está limitada esa persona a hacer por esta deficiencia, por esta función afectada, ¿sí? Si la persona tiene afectada la estructura del oído, ¿qué actividades va a estar limitada a hacer? Y ahí está la audición, lo que decías vos, no va a poder escuchar, ¿sí? Entonces, empezamos como a diferenciar esto, ¿sí? Y a su vez, esta condición, esta deficiencia y esta limitación le va a impedir o va a tener determinadas restricciones para realizar algunas actividades sociales, digamos, para que esa persona participe de ciertas actividades sociales. Por ejemplo, podemos decir que una persona con una deficiencia en el oído, que por lo tanto tiene un problema de audición, no puede escuchar, no va a podemos decir, no sé, no va a poder ir a un recital de música porque no va a poder escuchar, ¿no? Va a tener una restricción para eso, ¿sí? Vamos a buscar otro ejemplo, por ejemplo, en una persona ciega. Bueno, ¿qué funciones y qué estructura corporal está afectada en esta situación? La vista. Los ojos sería, ¿sí? Sí, no. Los ojos, ¿sí? ¿Qué actividades está digamos, está limitada para hacer esta persona? Pensando sin apoyos, ¿no? Obviamente que acá estamos hablando de una descripción, porque después vamos a ver cómo intervienen acá el rol de los apoyos y los ajustes, justamente para garantizar que esa persona, aún con esta condición, pueda realizar actividades y pueda participar, ¿sí? Ahí aparece el concepto de apoyos y ajustes, que lo vamos a ver después. Bien, ¿qué actividades está restringida para hacer o está limitada para hacer? Perdón, ¿qué actividades está limitada para hacer una persona una persona ciega? Por ejemplo, la lectura, profe. La Bien, lectura convencional, digamos. bien. ¿Y qué Que de actividades? hecho nos pasó, Sí, nosotros teníamos una compañera en primer año del profesorado que era ciega, no sé bien la condición, ¿no? Pero no veía. Y bueno, se había pensado como en hacer las adaptaciones de los textos para que los escuche o sean leídos los profesores, ¿no? ujú. Porque claro, eso como que hay cosas que no se tienen en cuenta y te mandan textos, y ella tenía que adaptar a su manera los textos, por ahí no formato braille, pero sí que se En lean. audiolibro, claro. Exacto. ¿Y pudo continuar ella?
abandonó. Estuvo la mitad del año y después la convocaron porque creo que era de Lobos, la chica. Ah, Era de Lobos y la convocaron a su zona de que podían participar ahí, que le quedaba más cerca. ajá, bien, Así que dijo. bien. Pero bueno, ahí es donde aparece después el rol de los apoyos, ¿no? Y los ajustes para poder que esta limitación o esta restricción desaparezca, ¿sí? Para que esa condición no pueda ser ni una limitación ni una restricción, ¿sí? Bien, entonces, esto lo vamos a encontrar después, ahora vamos a ver en los certificados de discapacidad, esta diferenciación entre qué funciones y qué estructuras corporales están afectadas, ¿sí? Dónde está alojada la condición de salud de esa persona, en qué deficiencia tiene, y cómo esa situación en esta persona en particular lo limita, o la limita para determinadas actividades o la restringe la participación a determinadas cosas, ¿sí? Sociales. Y todo esto se articula con esta cuestión que estábamos viendo recién en relación a los factores ambientales y los factores personales, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito todo lo que implica esto de los factores ambientales, que es lo que veníamos viendo recién en relación a esta descripción de los sistemas que rodean a la persona, ¿sí? Pero bueno, los factores ambientales refieren a la situación del mundo, digamos, en el cual vive la persona, que podemos decir que es el exosistema y el macrosistema, ¿sí? Son esas cuestiones que rodean, que no son directamente vinculadas a lo personal, los factores personales, que ahí sí sería el microsistema y el mesosistema, que es esa interrelación más chiquitita que rodea al sujeto, sino que tiene que ver con algo más, con los factores más sociales y culturales que rodean, en el cual vive esa persona, que son distintos de una persona que vive acá a una persona que vive en otro país o en otro continente, y que cambian, que son variables, y no son situaciones estancas o que puedan ser analizadas o comparables en situaciones que son así distintas, ¿sí? Y estos factores pueden actuar como facilitadores o como barreras, ¿sí? No siempre el ambiente puede ser un factor positivo muchas veces, ¿sí? No siempre es un factor negativo, ¿sí? Si una persona está en un lugar donde hay escuelas, donde hay accesibilidad en su barrio, donde hay veredas para que pueda transitar, donde hay una escuela que es inclusiva, bueno, todas, si está en un país donde hay leyes que promueven la igualdad, que promueven la inclusión, esos factores van a ser positivos para la persona, ¿sí? Para el desarrollo de esa persona. Claro, Entonces, de hecho el texto en la parte que habla del ambiente dice, ¿no? Que no todos los factores son positivos, ¿no? Que hay también factores del ambiente que son negativos y ahí pone ejemplos de una persona sorda, de una persona ciega y de una persona que utiliza silla de ruedas. claro. Y va poniendo ejemplos de por qué serían factores negativos. Claro. Pueden ser negativos o en algún caso también pueden ser positivos, ¿sí? Pero bueno, hay que poder analizar en ese sujeto en particular cómo interactúan esos factores, ¿sí? De ahí se da un poco el análisis que se hace para poder clasificar a la discapacidad, a la situación de una persona. Y bueno, digamos, en lo que son los factores personales, ahí entra la cuestión, la autoestima de la persona, la motivación, cómo se empodera de su situación o no, qué grado de conciencia tiene sobre su condición, y también todo lo que tiene que ver con sus capacidades, lo que sí puede, ¿sí? Digamos, todo lo que sí puede la persona, qué grado de autonomía tiene, qué manejo de su independencia, de su cuerpo, digamos. Ahí aparece todo lo que tiene que ver con las capacidades de la persona, todo lo que sí puede, y también todo lo que puede desempeñar esa persona en su vida real, ¿sí? Ya sea en el ámbito de su casa, para su higiene personal, para su supervivencia,
como también para, bueno, para si puede leer, escribir, si tiene manejo del dinero, bueno, un montón de cuestiones que se analizan, que vamos a ver después. El nivel de detalle que tienen los certificados de discapacidad es súper específico y detalla todas estas situaciones de manera muy puntual y muy detallada, ¿sí? Sobre un montón de factores ambientales y personales, ¿sí? Y también en tema actividades y participación. Ya lo vamos a ver porque les voy a dar para leer ese texto para que lo empiecen a leer, para poder aprender a leer los certificados de discapacidad. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende más o menos por dónde va? Profe, yo hace nada, hará 5 minutos entré, así que de última después voy a ver la grabación, ¿sabes? Bueno, estamos hablando del texto que tenían que leer para hoy, que les Sí. subí el texto Comprender la discapacidad, el texto de la Organización Mundial de la Salud, donde habla sí, del sí. concepto de discapacidad, ¿sí? Y estábamos viendo un poquito cómo lo complejo que es el concepto en relación a cómo lo conceptualiza la Organización Mundial de la Salud, y que todo esto nos está dando el pie para poder, a partir de la semana que viene, empezar a ver la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad, que es lo que establece la Organización Mundial de la Salud para clasificar la discapacidad y para hacer los certificados de discapacidad. A ver si acá lo tenemos. La forma, yo les decía la semana pasada también, que la forma de clasificar la discapacidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotras hemos visto cómo a lo largo de la historia fue cambiando, y cómo sobre todo a partir del modelo médico, el modelo rehabilitador, de más o menos de 1950 para acá, con el paradigma normalizador, el modelo médico o el modelo rehabilitador, esto se fue clasificando y, digamos, y nombrando con estándares internacionales, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ha variado la forma de clasificar a la discapacidad, y esta que tenemos ahora, que es este manual rojo que tienen acá, se llama así, se llama CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, rige desde el año 2001. Fíjense que es anterior a la convención, ¿sí? La convención se sancionó en el año 2006, ¿sí? Y esto rige un poco desde antes, ¿sí? Desde el año 2001 se está utilizando la CIF, pero bueno, todavía en Argentina no hará menos de 10 años que se utiliza la CIF para clasificar, para confeccionar los certificados de discapacidad. Ahí les voy a mostrar una fotito que tengo acá en este Power sobre cómo se estructuran, pero hasta hace, creo que un poquito menos de 10 años que se empezó a usar la CIF, o sea que Argentina tardó 10 años en aplicar la CIF para clasificar la discapacidad en Argentina, ¿sí? Hasta ese momento, el certificado de discapacidad decía el diagnóstico, por ejemplo, fulano, diagnóstico síndrome de Down, y nada más. Lo único que decía abajo el certificado de discapacidad era si esa persona requería acompañante sí o no, porque con eso la persona podía acceder a viajar en transporte con un acompañante o a ingresar a algún espectáculo público, digamos, bueno, los derechos que prevé la ley argentina para las personas con discapacidad, y en la vigencia, ¿sí? Si regía ese certificado por 5 años, por 10, por 15, o si no tenía vencimiento. Y era toda la información que tenía hasta hace 10 años el certificado de discapacidad, el diagnóstico, ¿no? Nada más. Fíjense ahora, con esta conceptualización que estamos viendo, todo lo que interviene, acá tenemos vuelta al cuadrito que estamos viendo recién, cómo interactúan estos conceptos entre la condición de la salud, que involucra, repito, las funciones y estructuras corporales, la actividad y la participación, y cómo todo esto interrelaciona con los factores ambientales y personales, ¿sí? Cuando hablamos de actividad, es todo tipo de actividades que realiza la persona, ¿sí?
que realiza la persona caminar, comer, vestirse, higienizarse, digamos, todas las actividades que realizamos todos y todas, digamos, para la vida, ¿sí? Profe, Sí. te hago una pregunta. Cuando Sí. decís actividades, participación, yo tengo, por ejemplo, mi hermana me pasó el de mi sobrino y aparece estructura corporal, pero todo como con códigos. Sí. ¿Cómo hacemos para saber eso? Porque aparece, por ejemplo, D330.23, D140.23, cosas así. Sí. Todos esos códigos están establecidos en la CIF. En este texto que yo les voy a mandar ahora, lo está subido en el Drive, pero les vuelvo a mandar el link para que lo empiecen a leer. Está todo detallado en la CIF. Por eso les decía, todos esos puntos y códigos describen, ahí lo pongo acá. Vamos a ver esto. Cada uno, como para ir ampliando, porque eso no lo tuve en Claro, cuenta. por ejemplo, acá hay un certificado, a ver si lo puedo ampliar un poquito. No Sí, sé si son lo todos tienen. iguales encima Sí, ahora. sí, son todos iguales. A ver si lo puedo ampliar. Esperen que en la otra, esperen que acá lo tengo. A ver, me acuerdo que acá en la otra lo tengo ampliado acá. Fíjense, lo que vimos recién, ¿no? Funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación, y factores ambientales, ¿sí? Son 4 categorías. Estos códigos y letras y números y puntos, y más o menos, acá hay más, pero puede haber menos, describen cómo en esa persona, describen a la persona, ¿sí? Ya lo vamos a ver la clase que viene, no se apuren, porque aparte ustedes van a tener que, en base al texto de la CIF, consíganse todas un certificado, porque la idea es que ustedes puedan buscar qué significa cada código y escribirlo, ¿sí? Transcribir esto, pasar esto a letra, y van a tener que buscar, que todo eso está en el manual de la CIF, van a buscar cada letra y van a poner qué significa, ¿sí? Entonces cada una después, esto va a ser un trabajo práctico que van a tener que entregar, van a tener que buscar cada uno de estos códigos qué significan, y ahí vamos a ver cómo toda la información que dan estos números en relación a la persona, ¿sí? Por eso quien evalúa la discapacidad es una junta médica que, fíjense acá, hay 3 profesionales que intervienen, hay por lo general un profesional médico, hay un profesional, por lo general psicólogo, psiquiatra, y también hay un trabajador o trabajadora social que acá pone una firma, porque todo lo que tiene que ver con actividades y participación y también los factores ambientales requieren una mirada de social, digamos, ¿no? De qué es lo que esa persona puede hacer, no puede hacer, cómo interactúa ese entorno y esa situación familiar y esa situación social del sujeto. Si tiene obra social o no, es un factor que puede ser positivo o negativo, porque va a poder acceder a menos recursos. Bueno, todo esto está detallado acá, ¿sí? Pero fíjense cómo acá aparecen estos 4 conceptos que estamos viendo en el concepto de salud, de discapacidad para la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que acá, a ver si llega a ver, acá está el diagnóstico primero, ¿sí? El diagnóstico, como podríamos decir, en términos de, bueno, el diagnóstico de la persona. Acá tenemos uno, no sé si se ve, dice, bueno, trastorno generalizado del desarrollo, no especificado, este es de mi hijo. Retraso mental leve, deterioro del comportamiento no especificado, esto es un certificado viejo, tiene unos años. Acá está el diagnóstico, después está todos estos códigos de funciones corporales, estructuras corporales, actividad, participación y factores ambientales. Después dice orientación prestacional, ¿sí? Que esto es para lo que va a cubrir la obra social. Ustedes deben estar viendo en política, o verán en política y legislación, o estarán viendo la ley de prestaciones, la ley de discapacidad, o sea que acá establece a qué recursos puede acceder esta persona, o qué recursos necesita para poder, bueno, tener una mirada, digamos, acceso a determinados recursos. Entonces las prestaciones educativas, los tratamientos y también el transporte, ¿sí? Acá vuelve a decir el tema del acompañante, sí o no. Bueno,
y cuándo se vence, ¿no? La fecha de validez también siempre se establece acá. Ven que acá hay 3 firmas, una médica, fisiatra, una psicóloga y una trabajadora social. En este caso son los 3 profesionales que hacen la evaluación integral de la discapacidad. Esta es la ley 22.431, que es la Ley Nacional de Discapacidad, en la cual se establece que se utilizan los criterios de la Organización Mundial de la Salud para clasificar la discapacidad, que se hace en base a esto. Bien, estábamos acá. Vuelvo, habiendo visto el certificado, vuelvo a este cuadro para que repasemos un poco cómo todo esto es lo que después se vuelca, ¿sí?, en esos códigos, ¿sí? Por eso es importante que podamos comprender qué significa cada uno y por qué estas flechitas que van y vienen, ¿sí? Cómo todo esto interrelaciona y nos da una lectura global e integral de ese sujeto, ¿sí? Lo que estamos queriendo mostrar es que bueno, el modelo social, el modelo socioecológico de la discapacidad, un poco tiene esta mirada integral. Si no vemos al sujeto por, bueno, es listo, no sé, es ciego, tiene una discapacidad visual y esa es toda la información, ¿no? Lo que vamos a ver, esa persona, está bien, es ciega, tiene una discapacidad visual, usa bastón blanco, no aprendió a usar el bastón blanco, puede viajar en colectivo sola, puede manejar el dinero, puede usar reconoce los billetes, reconoce el braille, tiene acceso, tiene un teléfono con el cual puede tener acceso a mensajes, al audio, atrás, digamos, atrás, hacer en audio los textos para que pueda manejarse sola. Bueno, toda esa información, ¿sí?, está establecida en los certificados de discapacidad con un nivel de detalle que se van a sorprender cuando lo describan, cuando lo traduzcan, digo yo, porque es verdad, a una familia le dan ese certificado y nadie entiende nada. Y a mí me pasó cuando vieron el de mi hijo, yo no entendía qué decía todos esos puntos, códigos y letras, ¿sí? Y hay una trampa también ahí, la verdad que no está bueno que esto sea así porque es inaccesible, digamos, nadie lo... Ustedes se están enterando ahora de que todo esto dice algo, ¿no? Y muchas veces cuando en la escuela también, quizás en el legajo hay un certificado de discapacidad, nosotros solo miramos el diagnóstico. Y todas esas letras y códigos nos están dando información sobre nuestro alumno, ¿sí? Sobre un montón de cosas que están dichas ahí y que no tenemos la más mínima idea y que muchas veces lo pasamos de largo. Y ahí hay mucha información que nos va a dar sobre la persona, ¿sí? Y teniendo esta mirada integral sobre no solo el diagnóstico, sino sobre qué actividades puede hacer y sobre qué cuestiones cuáles son las limitaciones que puede tener para determinadas actividades y cuáles son las restricciones que puede tener para participar en cualquier ámbito de la vida. Pero por eso repito, actividades se refiere a las actividades de la vida diaria, ¿sí? A las actividades que hacemos todos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos para la supervivencia, para la autonomía, esto, repito, higienizarse, comer, se puede cocinar, puede viajar en colectivo, puede leer y escribir, ¿sí? Bueno, se puede vestir solo o no, necesita ayuda, bueno, todo eso se describe con mucho detalle en los certificados de discapacidad. Profe, Sí. una consulta, ¿eso lo presentan, o sea, los padres a las escuelas? ¿El certificado lo tienen que presentar? En algún momento era obligatorio, digamos, porque bueno, era como pero sí, por lo general lo deberían presentar, forma parte del legajo. Si tiene una discapacidad, debería formar parte del legajo. Y nosotras tendríamos acceso, por ejemplo, como un recurso para conocer, bueno, ahora que sabemos de todos estos códigos y por ahí a qué tiene acceso, ¿no? Sí. ¿Eso es así? Sí. Siempre con esta mirada, digamos, ¿no? Porque, bueno, en algún momento, si las familias iban con un certificado de discapacidad, eran expulsados de la escuela común muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay como toda una mirada, según la 1664 y la resolución 311, que no se puede discriminar por motivo de discapacidad, con lo cual el certificado no es una exigencia para escribir, sino que puede formar parte del legajo
y que nos puede dar información de esa persona. Y sí, ustedes pueden tener Claro, acceso, no, claro, no utilizarlo para la limitación, sino para justamente para conocer, conocer, parte exactamente. del diálogo con la familia, ¿no? Porque obviamente seguramente se harán entrevistas y uno como docente, si no es parte del equipo, tiene que conocer ciertas Por cuestiones. supuesto. Sí, 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 sí. Y además es importante que las familias también conozcan lo que dice el certificado. Muchas veces vos vas a tramitar un certificado de discapacidad, no sé si a algunos de ustedes les pasó, pero hace una entrevista, lo miran, preguntan, pero después te entregan el papel y nadie te explica lo que dice, ¿no? Es como unos códigos entre médicos, Lo que estaba diciendo Vanessa recién. tal Claro, cual. eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Como que cuando lo vi me quedó la intriga. ¿Por qué con códigos? Si se supone, más pensando en la familia, ¿no? Porque por ahí nosotras, viéndolo con usted, podemos llegar a tener otras herramientas con esto del trabajo y demás, de que vamos a saber, digamos, qué es lo que significa cada código. Pero ¿por qué se les da a las familias el certificado de esta manera y no se les explica qué significa cada cosa? Porque si no, la familia se queda solamente con el diagnóstico y nada más, porque no se va a poner a averiguar qué significa cada código. Tal cual, totalmente. Y porque está esta concepción también, esto para mí también forma parte de los factores, si se quiere, de contexto el estigma que hay con la discapacidad, que es una cosa que pareciera que es un secreto entre médicos, esta cuestión que todavía también subyace en relación al modelo médico, a la hegemonía médica, digamos, en salud, que entonces, bueno, son códigos que entienden entre ellos y que nadie más entiende, y que en realidad también son un poco antiderecho en ese sentido, porque también está la ley, la persona tiene derecho a saber qué tiene la ley del paciente, tiene que ser informada, bueno, un montón de cuestiones que no se cumplen, y que muchas familias no tienen ni idea de todo lo que está puesto ahí, ¿no? Puede llegar Este, a pasar también que haya, digamos, una junta médica con la familia. Yo después le voy a preguntar a mi hermana si ella sabe realmente qué significan esos códigos. Por ahí lo hablaron en una junta entre ellos y decidieron, me imagino estos códigos como para cuando este papel circula, por ejemplo, por cualquier lado, no esté, digamos, a flor de piel, por así decirlo, ¿no? Por sí, eso sería un digamos, código oculto, pero por ahí la familia lo sabe. Yo después le voy a preguntar a mi hermana si sabe bien realmente qué significan. claro, a ver, por un lado, tiene que ver también, que sean códigos, tiene que ver con la preservación de determinada información, porque este es un documento que muchas Claro. veces te lo piden en la obra social, te lo piden para hacer un trámite de exención de impuestos, o sea, es un documento que circula, digamos, porque es un documento con el cual la persona accede a muchos derechos, digamos, entonces, bueno, también tiene que ver con preservar un poco, a la persona, pero igual cualquiera que busca la CIF, que busca el manual de la CIF, busca qué es el código D121 y está escrito, digamos, tampoco es tan, tampoco preserva demasiado porque es información que se puede rápidamente desclasificar y saber qué quiere decir. Pero bueno, por otro lado, a las familias tampoco esto no va con un anexo que dice, bueno, mire, este es un documento interno para la familia y acá lo que dice que el código este implica que su hijo tiene tal cosa, no tiene tal otra, bueno, digamos, no te dan nada, te dan este papel y nada más, ¿sí? Y nadie te dice nada. Entonces, bueno, por eso es importante, bueno, esta etapa de que ustedes sepan, ¿sí? Qué significa, que podamos aprender a leerlo, que ustedes puedan aprender a también, tiene que ver con esta mirada integral de la discapacidad, con poder entender que este concepto integra esto, volvemos al inicio, tanto los factores, la condición de la persona, de salud, y dentro de la condición de salud hablamos de las funciones y estructuras corporales, de las actividades y la participación, y por otro lado los factores contextuales que tienen que ver con los ambientales y los personales. Todo eso involucra un diagnóstico de discapacidad, ¿sí? Bien, acá hay un cuadrito que un poco detalla un poquito más lo que venimos viendo. Es un poco complejo. También, digamos, esto es importante que ustedes
es importante que ustedes entiendan toda esta mirada integral, tampoco que se aprendan de memoria cada uno de estos términos, porque este es un material que utilizan los médicos para clasificar, digamos. Entonces es importante que ustedes lo aprendan a leer, pero tampoco se vuelvan locas con todas estas partes, sobre todo esto que dice dominio, constructo, bueno. Pero sí con esto, ¿no? Y cómo todo esto interrelaciona, ¿sí? La parte 1 de la clasificación, que habla de funcionamiento y discapacidad, volvemos a repetir, habla de función y de estructuras corporales. Cuando hablamos de estructura corporal, hablamos de, vuelvo, estrictamente en la parte del cuerpo, y cuando hablamos de funciones es lo que para lo que esa parte del cuerpo sirve, ¿sí? El ojo sirve para la vista, bueno, ahí hay toda una cuestión entre la función y la estructura, pues las piernas sirven para caminar, bueno, ahí hay toda una cuestión de cómo se detalla la estructura y la función corporal, pero eso, bueno, reviste específicamente la cuestión orgánica y el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Dentro de funciones y estructuras corporales, tenemos dentro de los constructos los cambios en las funciones corporales, que hablamos acá de los cambios fisiológicos, los cambios en la estructura del cuerpo, que son los cambios anatómicos, ¿sí? Bueno, después cuando ustedes empiecen a decodificar los certificados de discapacidad van a entender un poco de qué se trata esto. Pero les doy, por ejemplo, un ejemplo. Esperen que busco en la CIF para que se entienda. Igual todo eso lo vamos a retomar, cuando ustedes empiecen a leer el texto lo vamos a retomar para que se entienda mejor. Por ejemplo, dentro de los dominios de las funciones corporales, cuando hablamos de discapacidad intelectual, vamos a hablar de las funciones mentales, ¿sí? Básicamente van a estar afectadas las funciones mentales de nuestros alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Y dentro de esto están las funciones mentales globales, las funciones mentales específicas. Funciones mentales globales es el código B110 y al B139. Están también las funciones sensoriales y del dolor. Bueno, nivel de detalle que ustedes van a ver que es tremendo, y que todos esos códigos lo van detallando, ¿sí? Acá vengo a buscar lo que decía las funciones mentales, por ejemplo, las funciones mentales globales que les decía recién, que van a ser las que se detallen para personas con discapacidad intelectual. Les decía, va del B110 al B139, ¿sí? Por ejemplo, B110 significa funciones de la conciencia, B114 funciones de la orientación, B117 funciones intelectuales, B122 funciones psicosociales globales, B126 funciones del temperamento y la personalidad, B134 funciones del sueño. Bueno, fíjense cómo estas funciones mentales globales se desagrega a su vez en todas estas funciones recontraespecíficas, ¿sí? Y en funciones mentales específicas tenemos funciones de la atención, funciones de la memoria, funciones psicomotoras, funciones emocionales, funciones de la percepción, ¿sí? Y a su vez cada uno de esos códigos va a tener un punto y un número. Y ese punto y número nos va a hablar de los niveles, ¿sí? Si esa persona tiene, en qué grado, digamos, de avance está, o de afectación está esa función en la persona, ¿sí? Si es autónomo, si no, espérenme que les digo acá, si, espérenme que lo busco y así les digo bien. Pero a su vez cada uno cuando dice, por ejemplo, B139, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Ahí hay 4 niveles, ¿sí? Que son los calificadores. Bueno, esto igual después lo vamos a retomar para, ¿qué les digo? Porque va a ser un lío ahora para ustedes, tanta información. Acá está. Bueno,
¿Dónde encuentro? Está acá, pero bueno, después no sé si está acá lo de los niveles, si no los tengo en otro Power para explicárselo mejor. Acá. Niveles acá, niveles primero, segundo, tercero, cuarto. El primer nivel habla de la función, el segundo nivel lo forman las categorías, el tercer nivel lo forman las categorías que tienen un código de 4 dígitos, y el cuarto nivel lo forman categorías que tienen 5 dígitos. Bueno, esto es, cuando vean el cuadro, el texto lo vamos a detallar un poco mejor para no marearlas, hoy, porque ustedes no lo leyeron y estamos en el aire, pero esto tiene que ver con cómo se va desagregando, ¿sí? Cada una de las funciones se va a su vez desagregando y especificando sobre todo qué nivel de autonomía o de dependencia tiene la persona en esa función, ¿sí? Se va como detallando cada uno de estos, ¿sí? Fíjense que acá volvemos, tenemos las partes, funcionamiento y discapacidad y los factores contextuales. Los componentes son estos 4, que son los que veíamos en el certificado de discapacidad. ¿Se acuerdan que estaban? Vuelvo para acá. Estos 4, funciones corporales, estructuras corporales, actividad, participación y factores ambientales. Son estos 4, y a su vez los constructos o calificadores son estos que van bajando, ¿sí? Si hay un cambio en la función corporal o hay un cambio en la estructura corporal, a su vez los distintos niveles, que son esos puntos con otros números que van detallando, ¿sí? En actividad y participación, los calificadores son si hay capacidad, la capacidad o el desempeño que tiene la persona en esa actividad o para participar de esa situación social. Y en los factores ambientales se habla de facilitador o barrera, y esos son los calificadores que hay. Es decir, que cuando dice punto y hay más números, se trata detalla estas cuestiones, ¿sí? Cuando lo empecemos a desarmar, me van a entender, porque ahora es como un chino, me imagino, para ustedes. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Más o menos me van siguiendo o no? Sí, se entiende. Ya estoy intrigada con los códigos. Ya quiero saber qué dice. Yo también. ¿La querés saber? Sí, Sí. porque ahí van a ver que este cuadro es importante para ir haciendo ese seguimiento de qué clasifica cada uno. Pero bueno, esto ve, por ejemplo, S110-888, a ver si lo encuentro y se lo leo, así. B167, vamos a ver este. Espérenme un segundito. Por ejemplo, acá, B167 significa que habla de funciones corporales, B167 significa funciones mentales del lenguaje, ¿sí? Estamos hablando de una persona con un trastorno generalizado del desarrollo, con un retraso mental leve, y acá en funciones corporales, ¿sí? Está las funciones mentales del lenguaje, ¿sí? Y el punto 2 significa, espérenme, porque yo tampoco me lo acuerdo. Espérenme un segundito. Significa, espérenme que lo tengo, espérenme. Profe, ¿esto vos lo Sí, habías subido al Drive? el texto de la CIF está. Porque vos sabés que yo estaba buscando, leí mal entonces, porque así con ese título, currículum de discapacidad intelectual tengo, así con verde, entonces tipo un power era. Que Es tiene, sí, es este que estoy pasando ahora. pero no tiene toda esa info, eso es lo que te decía. No, el Power. Sí, recontra recortado y no me aparece todo eso, poner esto que está en pantalla. Del ejemplo digamos, del certificado de discapacidad, vos sabés que yo leí esto. Mirá que esto lo estoy pasando del Drive. Ay, no lo encuentro encima. Ahora les comparto el link. Ah, genial. Ahora les comparto el link, pero esto lo estoy pasando desde el Drive, ¿eh?
Tengo eso, tengo todo lo de Borsani, de eso los imprimí todos, pero Bueno, ¿sabés pero qué? este Este está no. en el de sujeto con discapacidad. Con razón. Capaz que no. Claro. ¿O qué vienen Está todos en el Sí, de juntos? está sujeto. profe. En el de sujeto, ahí estoy. En el de sujeto está la unidad 2. Sí. Y acá está este texto que le estoy pasando ahora, el CIF, explicación. Este lo vamos a ver después, este power de definición de discapacidad vamos a ver después, está acá pero no lo miren ahora. Y este es el texto de la CIF, el Claro, del me rojo. confundí de materia, discúlpame, Claro, hoy es sujeto. me fui. Acá está subido este CIF, es un texto larguísimo porque es un manual enorme, y tiene 258 páginas, pero bueno, no lo descarguen, no lo impriman, no lo descarguen, pero bueno, acá está todo, los códigos, ven, funciones corporales, funciones mentales, lo que decía recién, ¿ven? B167, estamos viendo antes, acá, funciones mentales del lenguaje, ¿se ve? ¿Ustedes ven mi cursor o no? Sí, profe. Bien. Sí, sí, sí. Ven acá Sí, está se ve, profe. B167, que es funciones mentales del lenguaje, ¿sí? Y si A yo ver qué busco, busco. ¿Está por numeración uno abajo del otro? Sí, sí, ya quiero buscar el mío ahí, pero igual ahora lo voy a buscar. bueno, fíjense que está todo, ¿sí? Igual está Profe, de separado eso por... nosotros, sí, de nosotros como, ¿qué tendríamos que sacar puntualmente? O eso nos va a servir más como para un recurso, o No, tenemos que sacar algo online. esto lo van a tener que usar para el trabajo práctico que tienen que hacer, que van a tener que hacer con el certificado de discapacidad, que es bueno, agarrar los códigos y detallar qué dicen todos los códigos de su certificado. Claro, y poner lo que Pero dice ahí acá. claro, ahí vamos buscando, por Claro, ejemplo, vos con el tenés código, claro, y vas no buscando es que me acá tengo que y ves. leer las 258 páginas, No. digo eso. Toda esta parte no. Sí, la primera parte donde explica un poco todo esto que yo les estoy tratando de explicar hoy, que es, bueno, cómo interrelacionan, qué significa estructura corporal, qué significa funciones. Pero es la primera parte que es cortita, toda esta parte no. Ustedes nada más con todo esto lo que hacen es buscar del certificado que ustedes consigan qué significa cada código, ¿sí? Tratar de hacer la lectura de todos los códigos, ¿sí? Pero fíjense Tiene todo que lo ser que... real, sí. Sí, real o pueden descargar uno de internet, pero traten de ser, si consiguen a uno, algún familiar, algún vecino, algún amigo, pueden buscar alguno, ¿sí? Perfecto. Fíjense acá, estructura corporal, ahí estamos, antes estábamos viendo las funciones, acá están las estructuras, ven estructura del cerebro, acá habla específicamente de la parte del cuerpo, lo que es estrictamente orgánico, y antes en funciones hablaba de ¿para qué? ¿No? Funciones del pelo, de la uña, miren, bueno, sensaciones relacionadas con la piel, miren lo que es, ¿no? Bueno, en las estructuras va a detallar específicamente, miren por ejemplo en el ojo, ¿no? Estructura de la órbita ocular, estructura del globo ocular, ¿sí? Porque no es lo mismo, una persona puede tener afectado una área y otra no, el oído externo, el oído medio, el oído interno, ¿sí? Bueno. Ay, esperen que me fui. Ustedes van a buscar, igual yo después les voy a subir el trabajo práctico como actividad para que ustedes lo puedan ver. Y acá tenemos actividades y participación. Ven, por ejemplo, mirar, ¿sí? Entonces una persona que tiene afectado el globo ocular como estructura corporal va a tener la actividad mirar, seguramente la tenga afectada, ¿sí? Entonces todo este nivel de detalle dice cada uno de los... miren, por ejemplo, en comunicación, ¿qué son los diagnósticos de discapacidad intelectual? Da mucha información, ¿sí? Comunicación, recepción de mensajes hablados, por ejemplo, vuelvo a mi CUD que tengo acá.
por ejemplo, en actividad y participación, D310, ¿ven? Acá, D310 es comunicación, recepción de mensajes hablados, ¿sí? Acá me está dando información sobre cómo mi alumno, este sujeto, tiene, se comunica o recibe los mensajes hablados, ¿sí? La oralidad, ¿sí? O no verbales, bueno, miren todo el nivel de detalle que hay acá. Miren acá en vida comunitaria social activa, ¿sí? Si la persona accede al tiempo libre del ocio, religión, espiritualidad, derechos humanos, vida política y ciudadanía, digamos, todo esto se detalla, acá ya estamos más en participación, andar y moverse, desplazarse por el entorno, bueno, todo esto cuando hablamos de actividades y participación, si todo lo que la persona, en estructuras y funciones corporales describimos el cuerpo de la persona y qué funciones puede hacer o no. Y en actividades y participación vamos a describir qué cosas puede hacer en su entorno esta persona, ¿sí? Con esas estructuras o funciones que tiene. Tareas del hogar, preparar comidas, bueno, todo esto es actividades y participación, ¿ven? Y acá después describe los factores ambientales que son con el código E, empiezan con el E, ¿sí? Bueno, entorno natural, apoyos y... Miren acá, esto es importante cuando describe en apoyos y relaciones, con qué entorno cuenta la persona, si ese entorno es facilitador o no. Bueno. Se accede a profesionales de la salud. Bueno, todo esto está ahí, en los códigos esos, ¿sí? Y después les quiero mostrar los puntos. Profe, ahí estaba viendo Sí. que los de factores ambientales son de 3 cifras y yo, por ejemplo, acá tengo E 5081 más 3. Sí, ahora vamos a ver, mira acá. Ah, Acá bien. están los calificadores, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía acá B167.2, ¿sí? Bueno, B167 era las funciones, B167 funciones mentales del lenguaje, ¿sí? Punto 2 significa que esta persona en eso tiene una deficiencia moderada, ¿sí? Si tuviera punto 3 sería una deficiencia grave, si tuviera un punto 4 sería una deficiencia completa, es decir que la persona en ese aspecto no tiene ninguna autonomía, ¿sí? Si tiene punto 8 es sin especificar, ¿sí? Pero fíjense cómo después ese punto detalla esto, ¿sí? Espérenme un segundo. En ese caso, después del punto, ¿es solo del 0 al 9? Sí, no, porque después si tiene más de un número, significa otra cosa. Porque a veces tiene Eso, dos números. sí, Eh, tengo 3. sí, Pero como son iguales, pensé que representaba lo mismo. Por ejemplo, tengo 888. sí. Ahí, ¿en qué código lo tenés? Estructura corporal. Tengo S110.888. Sí. Espera que se fue. El 8 es no especificado. Así, igual, para los fines de lo que nosotras estamos haciendo, con poner el primer calificador está bien, digamos, para el trabajo y para lo que nosotras queremos hacer. Espera. En esta parte, de la última parte, vuelve a repetir todos los códigos, pero con la explicación. Si ustedes quieren saber, vean esta segunda parte, donde explican. Lo otro seríamos solo códigos y números, y acá explica, por ejemplo, en D410, cambiar las posturas corporales básicas, y ahí explica
adoptar o abandonar una postura, pasar de un lugar a otro, como levantarse de una silla para tumbarse de una cama, y adoptar o abandonar posiciones determinadas, como arrodillarse o sentarse en cuclillas. Esto, por ejemplo, sirve para, bueno, para calificar a las personas con discapacidad motriz, básicamente, o digamos, bueno, que ahí vos puede tener un nivel de detalle de si esa persona puede pasarse sola de la cama a la silla de ruedas, por ejemplo, hay personas que lo pueden hacer. Bueno, acá explica toda, si ustedes lo quieren ver, más allá de poner, del trabajo que hagan ustedes, primero busquen los códigos si quieren y después pueden acá poder terminar de comprender qué es lo que está diciendo ese código, ¿sí? Esta parte lo explica. Fíjense que de la página 150 para adelante es toda esta parte que lo explica, que explica en detalle todo, pero les quiero mostrar al final lo de los códigos. Si alguna no consigue certificado, avíseme, veamos, de ayudarlas a conseguir, pero sería bueno que consigan uno como para poder hacer el trabajo, que cada una pueda hacer el trabajo porque está bueno, les va a servir poder hacerlo. ¿Dónde está? Bueno, igual esto lo vamos a retomar después, así que después lo podemos ver como en detalle la clase que viene. Acá me fui. Estos son los anexos. Bueno, no lo encuentro ahora, pero bueno, está. Vuelvo acá. ¿Dónde está? Ven, acá está la clasificación detallada, pero antes están todos los otros. Ay, me fui. Esperen que quiero volver a los niveles y no lo encuentro. Bueno, lo perdí. Pero bueno, cuando ustedes lo vean, les va a aparecer, lo van a poder ver, porque ahí explica, digamos, el punto, para que ustedes puedan determinar. En principio, cuando repite, con tomar el primer punto está bien, porque acá. Mi gato maulla. Bueno, en el anexo 2. Bueno, esto igual lo vamos a retomar para no marearlas hoy. Hasta hoy con lo que vimos hasta hoy está bien. La clase que viene lo vamos a retomar. Les pongo el power con esta explicación para que ustedes lo puedan ver, pero me interesa que las que no leyeron lean el texto de la Organización Mundial de la Salud, porque es un poco lo que nos va a poder permitir que toda esta maraña, no perdernos en esta maraña de números. A ver si llego al anexo 2 y lo podemos ver. Acá está. Acá están los números que pueden aparecer. ¿Sí? Pero son como, no implican cosas distintas, son números que van agregando información. Por eso digo que a los fines de lo que nosotras necesitamos componer el primer calificador estaría bien, digamos, que habla del primer digamos, que establece información sobre el nivel de desempeño de la persona en ese ámbito, ¿sí? Ven, el segundo calificador, que sería el segundo número, vos tenías 888, ¿no? Por ejemplo, era todo sin especificar. O te ponen
el primero, el segundo, el tercer calificador sin especificar. Entonces, no nos agrega información, digamos, a los fines de lo que nosotras necesitamos, para lo que nosotros necesitamos, es con el poner el primer número está bien, nos da la información que necesitamos a los fines de esta actividad y para que ustedes puedan comprender un poco de qué se trata. Ven por qué es capacidad sin ayuda, con ayuda, bueno, es un nivel de detalle que a los fines de lo que nosotros necesitamos no nos va a cambiar, pero acá tienen toda la explicación, digamos, después esto lo vamos a volver a ver más en detalle, ¿sí? Para no marearlas hoy que ya... acá siempre es hasta el 9, acá por ejemplo, esto es cuando hablamos de los factores contextuales, ¿sí? Bueno, no tengo acá el Power a mano, por eso estoy yendo y viendo sobre este texto que es un embole. Esto después lo vamos a ver con un Power específico para poder mostrárselos bien, porque ahora voy yendo y viendo por el texto hasta yo me mareo. Así que bueno, esto después igual lo vamos a retomar, sobre todo los calificadores para poder, lo vamos a retomar en específico, pero bueno, para hoy me parece que hasta acá estamos bien. Les pido que lean el texto de la Organización Mundial de la Salud, que las que no participaron en el foro lo hagan, que suban ahí un poco, no tanto esto del mesosistema, que varias de ustedes se fueron para ahí, sino poder entender esta interrelación, quizá con alguna foto, con alguna nota periodística, de cómo interrelaciona, ¿sí?, la condición de la persona con el contexto. ¿Sí? Quizá pueden buscar alguna noticia cualquiera y analizarla, pues esa relación puede ser negativa, puede ser positiva, bueno. Por lo general, las noticias, fíjense cómo cubrieron los medios los Paralímpicos, no sé si los siguieron, quizá pueden tomar algo de eso, ¿no? Para analizar en relación a la consigna de participación en el foro. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? No, yo voy a buscar, bueno, ahora voy a pedir a una compañera si me pasa el link, así puedo bajar eso y ponerme a leer y a ver si engancho acá con el certificado que tengo. Bueno, si no, ahí les paso el link, se los puedo poner acá, a ver si lo puedo copiar. Genial. Bien. Dentro de sujeto con discapacidad hay una carpeta que es unidad 2, ahí se los pongo, igual después se lo paso a Ailén para que se los reenvíe. Ahí están los textos, está el Power que vimos recién, que igual es muy simple, y está el texto de la CIF, está el texto de la Organización Mundial de la Salud que tenían que leer, y está el texto de la CIF para que puedan empezar a mirarlo, sobre todo la primera parte donde explica qué son las funciones, qué son las estructuras, bueno, un poco para reforzar lo que estuvimos viendo hoy. Igual la clase esta la grabé para que las compañeras que hoy no pudieron estar lo puedan ver, así que si alguna después lo quiere volver a ver, lo voy a subir en el Classroom, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la próxima, chicas. Cualquier cosa, pónganse al día las que están atrasadas con los trabajos, porque si hay una parte donde, bueno, se va a sumar también más tarea para que no se les atrase tanto. Cualquier cosa, me escriben. Perfecto, profe. ¿Mm? Sí. Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Chau, chau. Saludos. Chao, profe.